Buenos días a todos los presentes y a los que están con nosotros a través del webinar. Vamos a comenzar el taller del día de hoy, titulado Ética en la Investigación Cualitativa. Antes de presentar a nuestros recursos, quería dejarle algunos anuncios. Al final, para las personas que están presencialmente aquí con nosotros, se les va a enviar a través de correo electrónico una evaluación. Por favor, llénenla para nosotros tener su feedback de cómo fue la actividad y cómo mejorar en las próximas actividades. A los que nos acompañan a través del webinar, les vamos a indicar que si tienen alguna pregunta o duda, por favor la pueden escribir en el chat. Vamos a tener una persona leyendo sus preguntas y se van a hacer presencialmente. Y así se les va a contestar cualquier duda que tengan. En cuanto a los celulares, si los pueden poner en modo vibratorio o en silencio, se les va a agradecer porque vamos a estar haciendo grabación de este taller para que lo tengan disponible y lo puedan ver cuantas veces sea necesario. Así que muchas gracias a todos. Vamos a presentar a nuestro recurso para el día de hoy. Nuestro recurso es el doctor Juan Negrón Ayala. El doctor Negrón Ayala posee un bachillerato en Antropología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, una maestría en Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas y un doctorado en Antropología Médica de la Universidad de Pensilvania. Además, posee un certificado graduado en Bioética del Instituto de Ostosiano de Bioética de la Escuela Graduada de Salud Pública de este recinto, en donde estudió bajo la tutela del doctor Jorge Ferrer. El doctor Negrón ha centrado sus intereses de investigación en asuntos relacionados al uso de drogas, la violencia, el VIH y la ética de la investigación con sujetos humanos. Actualmente es catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Es miembro del Comité de Ética de la Universidad Central del Caribe desde el 2008. Así que sin más preámbulos, los dejo con el doctor Negrón. Buen día a todos y todas. Gracias por estar aquí. De verdad que tengo que agradecer la oportunidad que me han brindado para poder conversar con ustedes sobre este tema, que me agrada muchísimo. Y nada, me pidieron que me mantuviera aquí en el podio, porque por razones de grabación, pues tienen que escucharme los compañeros, están grabando y además los compañeros que están viéndolo por el web van a necesitar esto. Así que voy en contra de mis instintos naturales. Algunos compañeros aquí han sido estudiantes míos y saben, ¿verdad? La dinámica mía de movimiento, así que pues, voy a hacer lo mejor que pueda. Nada, quiero recalcar algo con respecto a la presentación, ¿no? Yo quisiera que fuera más que nada un diálogo, no una cuestión así de un monólogo donde yo esté presentando, porque la naturaleza de la ética es eso, dialógica. Entramos en un debate, en una deliberación e intercambiamos ideas. Y yo quiero que la presentación sea en ese sentido consona con este tipo de espíritu, que hablemos. Así que siéntanse en la libertad de interrumpirme. Tenemos 2 horas y yo voy a tratar de balancearlo, pero no se sientan limitados ni limitadas en términos de participar. Pedir aclaraciones, yo quiero escuchar lo que tienen que decir, ¿verdad? En términos de contribuir con sus experiencias y hacer de esto de nuevo un diálogo. Hay unos objetivos, evidentemente, que vamos a tratar de cumplir y los quiero presentar ahora. Yo voy a hacer lo que esté a mi alcance por tratar de trabajar lo más claramente con esto, pero antes de discutirlo quiero hacer un señalamiento, ¿verdad? Esto no va a ser una clase de ética, una introducción a la ética, ni tampoco a los métodos cualitativos. Sin embargo, vamos a tener que adentrarnos en unos conceptos básicos de lo que es la ética, porque es que tenemos que tener unos fundamentos desde donde vamos, ¿verdad?, a evaluar los potenciales dilemas éticos que emergen del trabajo cualitativo. Y asimismo, tenemos que hablar con algún detalle de lo que son los paradigmas de la investigación cualitativa, de manera, ¿verdad?, que sepamos precisamente de dónde emergen los potenciales problemas. Así que, de alguna manera, ténganme paciencia porque la primera parte puede ser para algunos demasiado básica, pero quisiera que todos estuvieran en la misma página.
Así que, habiendo dicho esto, los objetivos son discutir los elementos fundamentales de la reflexión ética aplicada a la investigación con sujetos humanos, en términos generales y particularmente en el caso de la investigación cualitativa. Explicar también los paradigmas de la investigación cualitativa y cuantitativa y los potenciales dilemas que de esto se derivan desde los principios éticos de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Examinar los asuntos éticos relacionados a la investigación cualitativa, centrada en los siguientes principios: el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato. Estos van a ser, de alguna manera, los temas centrales alrededor de los cuales vamos a analizar los asuntos éticos asociados al trabajo cualitativo. Y discutir los asuntos éticos relacionados a los diferentes diseños utilizados en la investigación cualitativa, lo que sería, de alguna manera, ¿verdad?, el mérito científico, y abordaremos eso. Y finalmente, explorar los riesgos asociados a la investigación cualitativa, tanto para los investigadores como para los sujetos de investigación. Vamos a iniciar esta discusión, ¿verdad?, pensando en por qué necesitamos la ética en la investigación con sujetos humanos. Y la mejor manera, se me ocurre a mí, es pensando éticamente. Vamos a detenernos un momento aquí y evaluar este caso y que me digan ustedes qué piensan sobre él, cómo podríamos afrontarlo. Yo voy a tomarme la iniciativa, ¿verdad?, para los que no alcancen a leerlo. Se presenta ante un comité de ética un protocolo de investigación cuyo propósito es evaluar la ejecutoria de los protocolos de seguridad en relación a la diseminación de bacterias superresistentes en un hospital de la zona metropolitana. Entre las estrategias que se proponen se encuentran entrevistas con el personal del hospital y observaciones mientras estos llevan a cabo sus tareas rutinarias. Al evaluar el consentimiento informado, se identifica que no se incluye entre las potenciales actividades las observaciones. Al señalársele este hecho a los investigadores, estos indican que de informarle a los sujetos de investigación que podrían estar siendo observados, estos modificarían sus comportamientos, lo que afectaría a los resultados. El comité les indica a los investigadores que un consentimiento válido debe incluir todas las actividades que potencialmente podrían participar los sujetos de estudio. Los investigadores plantean que informar a los sujetos sobre las observaciones invalidaría la investigación. La pregunta es, ¿cómo afrontamos este dilema? Y los escucho. A ver, ¿qué tienen que decirme? Compañera. Buenas tardes, yo estoy en el Departamento de Salud Pública, Ajá. en el programa de evaluación junto con mis compañeros, y hemos visto casos similares Chévere. dentro de lo que son estas clases, y la única manera que yo pienso, ¿verdad?, con el poco conocimiento que tengo, Uh-huh. es la forma en que tú mejor pudieras atacar esto éticamente, es meramente notificarle al personal del hospital que vamos a estar haciendo unas evaluaciones, unas observaciones, pero no decirle el tiempo, sino que vamos a estar aquí, estas son las personas que van a estar trabajando, y durante el tiempo pues van a estar haciendo observaciones, entrevistas, pero tú nunca sabes, el personal nunca sabrá específicamente cuándo será. Pues tiene un lado negativo, que es que pues, obviamente ya con ese conocimiento quizás es distinto, pero nunca van a actuar igual. Siempre va a haber un delito. Y ahí es donde pues, uno pudiera decir, esto es lo que hay que trabajar. ¿Quién más quiere opinar? Adelante, gente. Quiero escuchar. Porque los investigadores... Esto es un caso real. Esto es un caso real que se vio en un comité de ética. Cuando se le plantea, los investigadores dicen, lo que pasa es que no hacer esto de entrada detiene toda la investigación. Y de hecho, una de las cosas que se analizó fue algo de lo que tú dices y lo vamos a evaluar. A ver, ¿dónde está el dilema aquí? Si alguno. En informar que vamos a ser observados. ¿Por qué? Bueno, porque ellos la persona tiene que consentir. Sí. Bueno, es cualitativo. Ahí. Bueno, sí, tienen que consentir la participación. Así que cuando le den el consentimiento, ellos tienen que
saber en qué va a constar su participación en el estudio. Ok. Así que si parte de su participación es que van a ser observados, pues tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Tienen que saberlo, pero aquí voy, como no se sabe cuándo van a ser observados ni en qué momento, pues quizás eso te ayuda un poco más con la validez, pero realmente hay que tener un consentimiento. Porque estamos considerando la posibilidad de no decirles. ¿Dónde está el racional de no decirles? Porque aquí hay un planteamiento de los investigadores. ¿Ah? Porque afectaría, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata eso? De los fines de la ciencia, ¿no? Así que de lo que estamos viendo aquí es un conflicto que hay entre los derechos de los individuos y los fines de la ciencia. ¿Cierto o falso? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuéntame. ¿Están muy pasivos o es muy temprano en la mañana? ¿O les pareció que la solución que planteó la compañera es la que es? ¿Es la que es? No, yo pienso que a lo mejor se le puede explicar las posibilidades de que incurramos en diferentes técnicas para hacer el estudio, pero que pues, no necesariamente decir que ellos van a estar en una de ellas, sino que puede ser que hayan observaciones o hayan cuestionarios y que a ellos les va a tocar participar en alguna de esas opciones. Y como dijo la compañera, ya habiéndoles avisado y sabiendo quién potencialmente podría estar haciendo las observaciones, hay un argumento de que de alguna manera se afectan las condiciones naturales, que es una de las cosas que vamos a discutir, ¿verdad? Lo que es la investigación en los entornos o en los contextos naturales. Ya de por sí hay un planteamiento que es real. Yo no estoy diciendo que ellos no tuvieran la razón, ellos tienen razón. El informarle a los sujetos altera las condiciones naturales. Y de alguna manera, diciéndolo así, afecta, contamina, compromete la objetividad del estudio. ¿Verdad? Así que esto es un problema, un dilema serio. Entonces, por otra parte, repitiendo lo que estábamos diciendo, tenemos un encontronazo entre lo que es los objetivos de la investigación, ¿verdad? Adelantar el conocimiento, porque evidentemente todos estarán de acuerdo que es importantísimo el planteamiento de ellos, los protocolos de seguridad. Esto se dio a raíz, ¿verdad? No sé si la memoria le da, de una serie de acontecimientos que se dieron en el Hospital Universitario de Carolina, donde yo uso el término superbacterias, ¿verdad? Se usan diferentes términos, en donde hubo una serie de contaminaciones y murieron pacientes. Y se supone que hay en los hospitales unos protocolos para evitar que eso suceda. Y estos investigadores estaban haciendo una propuesta de ver si en efecto esos protocolos estaban llevándose a cabo y si se estaban llevando bien. Compañero. La otra pregunta que yo me plantearía es, del lado de los investigadores, Ajá. ¿cuál es el riesgo real que conlleva para un participante de este estudio ser observado? Y no decirle. Y no decirle. Correcto. Bueno, porque en teoría se supone que estén siendo observados o ellos estén haciendo sus prácticas de higiene humana, y que yo que eso es lo que estaban ellos buscando, que Claro, sí, estuviesen pero- cumpliendo con esa. ¿Cuáles podrían ser los riesgos de ser observados en ese contexto? Hay que ver también porque si me están observando y yo no sé, si yo soy sujeto de esta investigación, tiene que haber un timing. ¿Yo puedo ser despedido o simplemente una amonestación? ¿O qué es lo que me puede pasar al yo estar en esta investigación? Con Mauricio y luego la compañera. En el caso este estudio después de que sale la noticia. Sí. Por lo tanto, sus comportamientos anteriores, Pero- no pueden ser cambiados, se alteran, porque ellos mismos saben que van a empezar a investigar qué está pasando. No fue en el mismo hospital. Debí haber dicho eso. No fue en el mismo hospital. No fue en el hospital universitario que se hizo. Compañera. No, me parece importante es asegurar la confidencialidad de las observaciones. Ajá. O sea, aparte de decir lo otro que he participado en el estudio que se ha usado es un debriefing. O sea, decir, esto se va a llevar a cabo por tanto tiempo. Cuando termine el estudio, se va a regresar a los participantes y se les va a informar exactamente de qué se trató, qué se observó. O sea, como parte de una conclusión al estudio, simplemente no
Si la comprendí bien, usted está hablando de consentir post facto. No, se consiente antes, pero con la seguridad de que al final Ajá. también va a haber esta práctica, como debriefing Sí. de lo que ocurrió. Ok. Para que el participante quede tranquilo, que al final pues también se le va a dar una información que esta se va a usar en el estudio, así sea confidencial, pero que la va a recibir. Yo creo que tiene que ver mayormente con si se identifican o no los participantes. Porque si yo estoy siendo observada, pero para los efectos ellos no saben, o en el estudio no aparezco identificada con mi nombre y apellido, Ujú. estoy en una condición de anonimato y no creo que eso tenga que afectarme. Ujú. Que nuevamente yo creo que va por la línea del compañero en términos de dónde están los riesgos de ser observado. Exacto. Ahí también hay una lógica. Fíjense cómo empiezan a chocar diferentes formas de pensar, porque hay un argumento que tiene que ver con los derechos de los individuos. Hay que informar a la gente. Por otro lado, el compañero invoca lo que son la lógica de los riesgos y los beneficios, ¿cierto? Y evidentemente esto es uno de los asuntos más candentes cuando nos movemos del espacio de la investigación biomédica al espacio de la investigación social, particularmente cuando los métodos son de corte naturalista y se centran principalmente en observaciones y en entrevistas. La pregunta, y eso lo vamos a discutir, es ¿dónde están los riesgos? Porque esos son lo que estamos viendo aquí, y aquí no estamos dando, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo entiendan. Lo que se va a plantear aquí con respecto a la bioética, y hay compañeros que si quieren pueden participar y arguir sobre esto. La bioética, y yo quiero señalar esto, no es bajo ningún concepto una receta. No nos enfrentamos a un problema y damos una receta dada, tenemos un logaritmo y en estas condiciones hacemos esto. La bioética lo que da son unos fundamentos para iniciar una deliberación en una situación que se presenta como un dilema, y definimos un dilema porque es que tenemos varias posibilidades, todas con diferentes implicaciones éticas. Si hubiera solamente una posibilidad, no habría un dilema. Pero aquí tenemos diferentes posibilidades y las vamos a examinar, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas, partiendo de diferentes teoremas, de diferentes paradigmas, e incluso desde las condiciones personales. Y lo que queremos es precisamente discutir qué es lo que vamos a utilizar para evaluar un tipo de situación como esta, un dilema de este tipo. Lo que vamos a tratar de plantear aquí en esta presentación es desde dónde se delibera y cuáles son los asuntos particulares, nuevos, diferentes y particulares, que trae este tipo de investigación cualitativa. ¿Estamos hasta ahí? Lo que hicimos en el comité de ética con estos investigadores fue proponer lo siguiente, y esto no está libre de controversias. Esto no es lo que se le planteó, que lo aceptaron eventualmente, no está libre de controversia. Lo que se le planteó fue, que era lo que yo creía que había planteado la compañera, era informarle luego, no notificarle, sino notificarle luego que se hicieran las observaciones. Es lo que se conoce como consentimiento post facto. Hay quien plantea, como Jorge Ferrer en el libro de deliberación, que eso no es consentir. Esto no está libre de controversia. Hay quienes planteamos que eso es una forma pragmática de llevar a cabo investigaciones que de otra manera no se podrían dar, ¿verdad? Se hace el consentimiento luego a sabiendas de que existe la posibilidad de que la gente diga que no, como dice en un consentimiento ex ante, que tiene el problema aquí de que ya hiciste las observaciones, recopilaste los datos, invertiste tiempo. Pero dentro de esas circunstancias fue la decisión que fue, o la opción que fue más viable, tanto para el comité de ética como para los investigadores, que es perfecta, ni de cerca. Ni de cerca. Pero entramos en un proceso deliberativo que consideramos todos estos elementos, los derechos de los individuos, las consecuencias de la investigación, los fines de la ciencia
Y empezamos a deliberar sobre eso y llegamos a este tipo de decisiones. Y eso es lo que yo de alguna manera quiero, el tipo de meditación que quiero traer con la información que les voy a compartir. ¿Algún otro comentario para seguir por aquí? ¿Algo más? Seguimos entonces, gente. Entonces hay que detenernos y definir rapidito, ¿verdad? Para ponernos todos en la misma página, lo que es ética. Y siempre que mencionamos ética, necesariamente tenemos que remitirnos a mencionar la moral. Porque históricamente, de hecho, etimológicamente significan lo mismo. Lo que pasa es que más recientemente, pues han asumido de alguna manera dos espacios diferentes, donde la ética fundamentalmente se ha planteado como el estudio de los valores y principios morales, mientras que la moral principalmente son esas normas de conducta que establecen, si se quiere, poniéndolo sucintamente, lo bueno y lo malo dentro de una cultura o una sociedad. Y queremos establecer eso desde el principio, ¿verdad? Lo que es ética. Gente, nosotros vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que es cambiante, en un mundo donde cada vez hay más migración, los medios de comunicación nos exponen a cantidad de información, tenemos países dentro de países, grandes grupos migratorios que hacen diásporas, crean diásporas dentro de otros países, y la gente cuando migra no migran los cuerpos, también migran las culturas, migran las sociedades, migran las conductas, migran las visiones de mundo. Aquí mismo en Puerto Rico nosotros tenemos grupos importantes de migrantes que han venido a enriquecer diversamente el país. Y en ese enriquecimiento han traído formas de ver el mundo diferentes y códigos morales diferentes. Y eso ha supuesto, ¿verdad?, dentro de esta diversidad creciente que tenemos en este mundo globalizado, como planteamos, pues un asunto que podrían, ¿verdad?, una serie de circunstancias que podrían llamarse como el relativismo moral, que hay gente que plantea que se puede dar dentro de este pluralismo, que es que no existen ni valores ni principios de carácter universal, ¿verdad? No nos podemos atar a eso. Eso es una visión muy propia de los antropólogos. No hay para nada valores universales. Todo es relativo al grupo o a la cultura en cuestión. Hay otra gente que habla de un pluralismo moral, ¿no? Se comparten unos valores fundamentales, unos mínimos de convivencia, y la gente tiene unos máximos, unas aspiraciones particulares. Por otra parte está el politeísmo axiológico, que es la multiplicidad de creencias sin necesariamente alcanzar acuerdos. ¿Por qué se menciona todo esto, gente? Porque es que esto es lo que va a producir conflictos, desacuerdos morales. La multitud de creencias, de visiones de mundo, de códigos morales, va a acrecentar la posibilidad de que hayan conflictos, formas diferentes de ver el mundo, de acercarse, de establecer, de nuevo, lo que es bueno y lo que es malo. Hay que elegir. Cuando nosotros nos movemos en el ámbito de la investigación y nos topamos con un dilema, tenemos que tomar decisiones. Estamos obligados a tomar decisiones, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos con un problema de esto, llegan estos investigadores, presentan este protocolo, se señala esto, tenemos, antes de salir de allí, que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a bregar con esto? Así que hay que elegir siempre entre dos opciones que no están libres, dos o más opciones que no están libres de conflicto. Por ejemplo, tengo ahí lo que es el embarazo con síndrome de Down. Se identifica que una persona está embarazada, que esa persona tiene la posibilidad de nacer con síndrome de Down, y entonces se abre un debate. ¿Tenemos ese muchacho? ¿No lo tenemos? Con todo lo que viene consigo. O, por ejemplo, el famoso caso Tazarov, que tiene que ver con la confidencialidad clínica, ¿verdad? Este sujeto le confiesa a su terapeuta que tiene deseos de matar a una persona. Dentro de todo lo que le plantea, esto es un caso que se da en 1969, le notifica con todos los elementos que le menciona, aunque no le menciona el nombre, era fácilmente identificable la persona por cuestiones del código ético de la profesión. El terapista no lo menciona, eventualmente la persona mata a esta persona, Tazarov, y entonces la familia de la muchacha decide llevar a cabo una demanda contra la Universidad de Berkeley, planteando que sí se pudo haber evitado. Entonces tenemos ahí un problema donde hay un conflicto en donde se establece la confidencialidad, ¿verdad?, del asunto de la relación terapéutica con un asunto
que en aquel momento no se desconocía, ¿verdad? ¿Qué es la amenaza? ¿Cómo se manejó en ese momento? Se manejó de una manera y a partir de la experiencia se reconceptualiza. Y una cosa más, que no lo mencioné, la cuestión de la tecnología. Vivimos también en un mundo de grandes avances tecnológicos. Con cada avance tecnológico, la mayoría de las veces se abren nuevos dilemas éticos. No olvidemos que una de las grandes discusiones que abre la bioética es el advenimiento de la terapia o del tratamiento de diálisis, que abre toda una serie de debates sobre la justicia, la ética o la justicia distributiva. Porque cuando se hace la terapia, cuando se desarrolla la terapia, que es muy efectiva, el problema era que la demanda superaba por muchísimo la oferta y la decisión que se tenía que tomar era a quién le damos la terapia. Así que este mundo, ¿verdad?, diverso, lo que va a hacer es que va a complejizar más este tipo de asuntos, van a ser cada vez más comunes. Y esto se va a trasladar evidentemente al ejercicio o a la práctica científica siempre que incluyamos sujetos humanos. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Sí, en el ejemplo de los equipos de diálisis, quizás otra manera de evaluar esa situación con el componente de la justicia, tomando en cuenta que sabemos que la medicina, ¿no?, en el capitalismo básicamente lo que hace es que mercantiliza los servicios médicos. Y en ese sentido, evaluar esa situación con las teorías del mismo capitalismo, de la oferta y la demanda, o sea, realmente no necesariamente hay tal cosa, no conozco los detalles, pero no habría tal cosa como una demanda que excede la oferta, porque básicamente dentro del capitalismo la oferta está determinada por la ganancia. Y entonces bajo ese criterio el concepto de justicia en la ética miraría el problema desde ese ángulo. O sea, de que realmente pues en un sistema donde la medicina tiene que generar ganancia, eso es una injusticia. Claro, no es ética. Indudablemente. En aquel momento, estamos hablando de cuando surge apenas, ahora estamos pensando en un momento donde eso está súper desarrollado y está disponible para cantidad de gente y entran en consideración otros criterios, no que en ese momento no entraran, que es una de las cosas importantes. Estas discusiones no podemos dejarlas al nivel de los principios, si se quiere, de los modelos teóricos, hay que contextualizarlas, hay que situarlas, y eso es una de las discusiones que vamos a tener porque eso es súper necesario, ¿verdad? Sobre todo cuando nos adentramos en la parte cualitativa, es decir, en la investigación de corte social. La teoría moral, que es lo que nos provee, nos permite justificar racionalmente las opciones morales. De nuevo, siempre tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo racionalmente y vamos a fundamentar eso. ¿Desde dónde? Bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. Hasta ahora estamos. Ups, parece que le di a un botón que no era. Sí, ya. Uf, la dependencia de la tecnología. Lo he hecho bien, me he mantenido aquí. Nosotros construimos sistemas morales porque tenemos unas características como seres humanos. Unas libertades, unas condiciones de inteligencia, de racionalidad. Yo no voy a detenerme sobre eso. Sí me voy a detener sobre lo que es la vulnerabilidad, porque eso es un elemento fundamental en las discusiones de la investigación con sujetos humanos. Fundamentalmente, puesto esto de manera sucinta, nosotros creamos sistemas morales cuando nos damos cuenta de que nuestros actos pueden dañar a otros. Nosotros somos vulnerables, somos susceptibles de ser dañados por otros. Jorge Ferrer habla de 5 vulnerabilidades particulares, ¿verdad? La muerte, el dolor, la discapacidad, privar de la libertad, el impedimento. Pero en cualquier caso, el elemento fundamental que yo quiero recalcar aquí es que somos seres vulnerables, que nuestros actos pueden dañar a otros. Y el marco moral precisamente lo que nos da son unas pautas, unas regulaciones, unas normas, como usted lo quiere establecer, precisamente, ¿verdad?, para evitar o para protegernos.
ahora lo que, de alguna manera, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es analizar o plantearles en términos de lo que son los paradigmas éticos desde los cuales vamos a operar, ¿verdad?, que se pueden de alguna manera, creo yo, resumir en dos vertientes, en dos ideas muy generales. Las que son de carácter deontológico y las que son de carácter teleológico, ¿verdad? En la deontología lo que tenemos ya hemos hablado sin saberlo, sin llamarlo así, sin apalabrarlo así de eso. Cuando empezamos a hablar de la dignidad y los derechos de los individuos, estamos hablando de principios. Por tanto, estamos hablando de deontología, que establece que ciertos valores y normas, es decir, los principios, nos obligan sin importar las consecuencias. Por eso es que la compañera dice que hay que informarle al compañero. Hay que informarle al sujeto porque es un derecho que se tiene, ¿cierto? Ahí es donde se ubican, los más quisquillosos se habrán dado cuenta ya, ahí es donde se empiezan a ubicar esos célebres principios de la ética, el respeto, ¿verdad?, lo que es el respeto, toda la cuestión de la dignidad, la justicia, la beneficencia, esos tres primeros, beneficencia, respeto y justicia, que son los que de alguna manera se desarrollan en ese célebre informe Belmont, al que se le añade eventualmente la no maleficencia, el no hacer daño. Ese fue el fundamento sólido para esa cuestión, esos argumentos que se establecen de los derechos de los individuos. ¿Ven? Son problemáticos porque chocan. Los principios a veces chocan, particularmente si no se establecen jerarquías entre los mismos. Pero ciertamente, ¿verdad?, desde el espacio de los derechos, desde el espacio de los principios, y es parte fundamental de lo que es la bioética anglosajona, que la vamos a discutir en un segundito, es lo que le da basamento a eso. Y un elemento que yo quiero discutir y que quede bien claro, que es una de las de los planteamientos, ¿verdad?, de las expresiones de lo que es los imperativos categóricos kantianos, que es y que tiene que ver muchísimo, para mí es bien importante a la hora de pensar en el ejercicio de la investigación con sujetos humanos. Es un planteamiento que hace Kant y dice: la persona no puede ser tratada como un medio, sino como un fin. Ese es el que principalmente choca cuando nosotros empezamos a hablar de la cuestión de el objetivo de la ciencia, la necesidad del avance científico, pues el que nos lleva muchas veces a hacer un cuestionamiento o a tratar de alguna manera de circunvalar ¿Todo el mundo está conmigo en este planteamiento? O más bien me expliqué, no necesariamente que tienen que estar de acuerdo conmigo. Por otra parte está la teleológica, ¿verdad? Que hay un planteamiento que dice que no hay actos buenos o malos en principio, que lo que es importante son las consecuencias de esos actos. Es decir, la corrección de la teoría ética se va a fundamentar ¿en qué? En las consecuencias. Ahí es donde viene el consecuencialismo. Esa línea del utilitarismo que dice que lo que tenemos que buscar, como lo plantea ahí, es obrar de acuerdo a que se provea el mayor beneficio para la mayoría de la gente. Ahí es donde se inscribe la lógica de los riesgos y los beneficios, que es tan importante dentro de la evaluación ética, pero que cuando se lleva al espacio de la investigación cualitativa empieza a chocar. Que fue el ejemplo que les mostré, ¿verdad? El ejemplo que les mostré, porque el compañero estaba evaluando dónde está el riesgo de ser observado. Si no hay riesgo, pues seguimos, porque no hay consecuencias, o las consecuencias son menores. Hasta ahí estamos. De alguna manera, esto trata de resumir lo que yo estoy planteando. Este gráfico es cargadito, y aquí yo violento todos los preceptos de lo que es la información que debe estar contenida en un slide, en una presentación. Lo sé. No es la primera vez. Si me acusan, no sería la primera vez que me acusan de esto. Pero de alguna manera lo que yo voy a tratar aquí es de plantear eso. Tenemos un dilema ético, ¿cierto? Un conflicto. Hay diversidad de posiciones, hay posibilidades, diferentes opciones para acercarse a un problema que no están libres de cuestionamientos o de problemas éticos. Y pues, ¿por dónde nos vamos? Pues podemos irnos por el lado del principalismo, que como ya les había planteado, ¿verdad? Es esas normas
que esto es una repetición un poquito, un resumen para que nos ubiquemos de lo que había discutido, normas morales amplias y generales de valor universal. Eso es lo que le da fundamento, si se fijan, a lo que dice por allá de la dignidad humana. El respeto a la dignidad humana, donde dice que el ser humano no puede ser tratado como un medio, sino como un fin, ¿verdad? Que es el imperativo categórico kantiano. Pero por otra parte, y ahí están todos los principios, que son los que de alguna u otra manera los que han hecho investigación se han topado con ellos, que es la justicia, la beneficencia y el respeto por la autonomía, que son de alguna manera los principios iniciales del informe Belmont, al que se añade posteriormente en el trabajo de Buchanan y Childress, el de la no maleficencia. Les decía ahorita que de la manera que se esbozan inicialmente, esos principios no tienen niveles, no tienen jerarquía y a veces chocan. Diego Gracia hace un planteamiento bien interesante, que yo quiero, todo esto se lo estoy diciendo porque es un tipo de, recuerden que lo que yo estoy tratando de plantear es que la bioética es una manera de acercarse, es una manera de racionalizar, de pensar para la toma de decisiones, para evaluar una situación. Diego Gracia dice, realmente el principio fundamental es el de no maleficencia, el que da paso a todo lo demás. Lo principal es no hacer daño, que es cónsono con el juramento hipocrático, que uno de los planteamientos principales es no hacer daño. Hay quien defiende, ¿verdad?, el ejercicio científico y dice, tenemos que avanzar el conocimiento sin hacer daño. Eso sería una postura que se establecería desde la deontología o desde los principios. Hay otras personas que plantean, bueno, hay que evaluar las consecuencias. Porque lo que pasa es que si no evaluamos las consecuencias y nos quedamos en los principios, podríamos invalidar el ejercicio científico. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Las decisiones se basan en ¿qué? En las consecuencias, en los actos. ¿En qué van a provocar esas acciones? ¿Ve? Así que lo que se está planteando es los actos son moralmente adecuados si producen un mayor beneficio para un individuo o para la sociedad, ¿verdad? Y ahí es donde se inscribe la lógica de los riesgos y los beneficios. Pero, y este pero es bien importante, dentro de la deliberación también entran en juego otras consideraciones. Por ejemplo, los marcos éticos de los investigadores. Nosotros, compañeros, como sujetos también, que es la gran, ¿verdad?, el gran predicamento, somos sujetos bregando con otros sujetos. Lo que pasa es que muchas veces hablamos del sujeto como un objeto. Y como sujetos al fin estamos insertos, ¿verdad?, dentro de nuestras sociedades y tenemos nuestros marcos morales, nuestros valores, porque somos parte de un contingente social que tiene precisamente normas y procedimientos y todo ese tipo de cosas, y nosotros los traemos. Y parte de esa evaluación, de hecho, los primeros acercamientos que nosotros hacemos hacia los dilemas, los hacemos desde nuestras posturas morales. Eso siempre entra en juego. No es que se tenga que eliminar, es que se tiene que tener conciencia de ello. Están los códigos profesionales, los códigos éticos profesionales que entran, las regulaciones legales en el caso que existan, y por último, las regulaciones éticas que vienen con el ejercicio, por ejemplo, de la regla común, si la conocen, que es la regla que de alguna manera provee unos marcos de acción para todas las investigaciones que tienen fondos federales, que están con los institutos de salud, e incluso es regla común porque le aplica a un montón de agencias del gobierno federal. Es ese espacio donde se dan estas deliberaciones. Hasta ahí estamos. Hay un desacuerdo, alguien quiere añadir algo. Entonces, ¿por qué la investigación con sujetos humanos debemos abordarla éticamente? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué es que estamos abocados a eso? ¿Cómo es que se define la investigación con sujetos humanos? Pues miren, es un estudio sistemático para contribuir al desarrollo de conocimiento generalizable. Nosotros, el fin de la ciencia es contribuir al conocimiento. Y esto, por obvio, nos resulta redundante. Porque es que esto muchas veces puede ser uno de los factores mayores que cree conflictos éticos. La necesidad de avanzar el conocimiento. Y el que no me crea, vea todos los horrores éticos que han pasado en la historia. Tuskegee, por citar uno, toda la cuestión nazi,
De hecho, en esos momentos fue cuando más se avanzó en muchos aspectos en términos del conocimiento humano, a cuenta de la dignidad humana. Pero nadie puede negar que los nazis no avanzaron un montón en su conocimiento. Que el entendimiento de la historia natural de la sífilis, pues se entendió mejor que nunca con Tuskegee. De alguna manera. Que Cornelius Rhodes, cuando le inyectó células cancerosas a los puertorriqueños, pues accedió a una forma de conocimiento particular. Ese es el avance del conocimiento, eso es lo que está planteando ahí. ¿Cierto o falso? Hay investigaciones con sujetos humanos cuando el investigador obtiene información acerca de los sujetos humanos vivientes, sea interaccionando directamente con la persona o recopilando informaciones privadas identificables acerca de una persona. Eso es lo que define, que creo yo que es importante, lo que es la investigación con sujetos humanos, en términos muy generales. Aquí no estamos haciendo distinciones entre lo que es cuantitativo y cualitativo, modelos experimentales o no. Toda investigación y ahí está Cornelius Rhodes. Los que no lo conocían no habían visto una foto de él, que luego de hacer las atrocidades que hizo, vivió una vida plena de premios, de distinciones, sin haber sido ni tan siquiera acusado alguna vez. Toda investigación se plantea, lleva implícita una atención asociada a la creación por parte de quien investiga de una situación no natural. Las investigaciones son situaciones que nosotros de alguna manera son no naturales, aún en los casos que decimos que es investigación de corte naturalista. ¿Verdad? Desde un punto de vista ético podría ser discutible en la medida que podría implicar usar a las personas como medios para lograr unos fines. ¿Verdad? Es el derecho a saber versus la dignidad humana, ese choque. La responsabilidad de los investigadores es cuál: evitar daños a las personas que participan en las investigaciones, velando por su integridad, autonomía y dignidad. Toda investigación, gente, toda investigación implica una relación de poder. Y donde hay una relación de poder, hay un potencial de explotación. Por eso es que tenemos que velar, ¿verdad?, por esto y evitar precisamente que se haga daño, porque decíamos, somos vulnerables. Nuestras acciones pueden dañar a otros. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. Okay. Históricamente, y aquí es donde empiezan a haber problemas, es que la experimentación bioética ha abusado, ¿verdad?, de las llamadas poblaciones vulnerables. Niños, presos, enfermos. Y se han producido instancias, ¿verdad?, en donde se ha dado esa explotación. Recuerden lo que les había dicho. Siempre en toda investigación hay una relación de poder. Se da el caso de Edward Jenner, invención de la vacuna de la viruela, ¿verdad? Él inocula al niño de 8 años, y es una historia interesantísima. Sin decírselo, es súper exitoso. Se aprende un montón, establecen una relación bien buena y se avanzó un montón el conocimiento. Pero yo quisiera saber si el cuento hubiese sido, cómo hubiese sido si el muchacho se hubiera muerto. Y en todo caso, de lo que estábamos hablando es de un niño, que no era una persona que tenía autonomía, estaba en una relación desigual de poder. Y bueno, el resultado para nosotros, ¿verdad?, el conocimiento que se genera es beneficioso para la sociedad. Pero de nuevo, es a cuenta de qué? De un individuo que se utilizó no como un fin, sino como un medio. Pasteur aplicó tratamiento contra la rabia a seres humanos sin haber experimentado primero con animales, y también se adelantó un montón. Pero, y este es el pero bien importante, la dignidad humana prohíbe que los seres humanos sean tratados como meros medios, no importa el fin que se persiga. Ya creo que ustedes están viendo dónde están mis sesgos, porque yo no los voy a ocultar. Mis sesgos están por la cuestión de los principios, ¿verdad? Y eso es importante, es explicitarlo. Ahora bien, estas reflexiones por la historia, estas reflexiones éticas, se han dado en el marco de la investigación biomédica. Cuando nosotros empezamos a movernos al campo de la investigación social, particularmente en el ámbito cualitativo, empezamos a bregar con otra criatura, con otro asunto, emergen otro tipo de consideraciones.
La investigación social de corte cualitativo supone otro tipo de relaciones entre los investigadores y los sujetos de estudio, que déjenme decirle algo, yo tengo en la parte final una cosa que casi nunca se habla, que son los riesgos. Siempre se habla de los riesgos de los sujetos de investigación y rara vez se habla de los riesgos para los investigadores. Aquí se acrecentan los riesgos para los investigadores. Y esto abre nuevos dilemas éticos. Entonces, aplicar un marco ético basado en las necesidades y condiciones de la investigación biomédica crea problemas cuando lo movemos, ¿verdad?, a las instancias propias de la investigación social. Así que se requiere otra forma de pensar. No es que no hayan cosas que no se puedan aplicar, es que es un fenómeno diferente. Yo quiero de alguna manera hacer ese planteamiento. Así que yo creo que toca definir lo que es investigación cualitativa, ¿verdad? Muchos de ustedes están familiarizados con esto, algunos no. Nos detenemos un segundito. ¿Qué es? Un conjunto de métodos cuyo énfasis es el entendimiento sistemático de procesos sociales complejos en unos contextos específicos, ¿verdad? Mucha de la investigación de carácter cualitativo es de corte naturalista, y ya van a ver que eso implica una complejidad enorme. El foco de atención son las cualidades de los sujetos bajo estudio. El entendimiento, ¿verdad?, se hace desde la perspectiva de los sujetos estudiados, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Se centra sobre el sujeto. Las fuentes primordiales de información, el investigador, que esto es importantísimo, es el principal instrumento de medición. Y me perdonan por lo de medición, ¿verdad?, pero es para que lo entiendan de alguna manera, porque no necesariamente medimos, documentamos. Pero aquí entra una consideración de carácter, si se quiere, subjetivo, ¿verdad?, que levanta cuestionamientos éticos cuando nos movemos en el área de el mérito científico, los diseños cualitativos, que también lo vamos a discutir. Las fuentes primordiales son el comportamiento observable, el lenguaje. Los datos casi siempre son de carácter textual, también hay imágenes. Y esto es otro problema. Generalmente, problema en el sentido, déjenme retomar esto. Esto levanta también otro tipo de asuntos. Las muestras son pequeñas y no probabilísticas. Eso es uno de los grandes, una de las grandes fuentes de debate, y que del cual emanan enormes discusiones de carácter ético, y vamos a trabajar con eso. Esto, de nuevo, otro de mis célebres slides que violentan todos los preceptos pedagógicos, que he tenido grandes regaños de mis estudiantes de pedagogía, y no he aprendido nada de ello porque lo sigo haciendo, así que me disculpan. Pero aquí, fundamentalmente, para que vean de alguna manera, ¿verdad?, una comparación muy rápida de lo que son los paradigmas, si se quiere, positivismo, lo llamé así para referirnos a la ciencia biomédica, mientras el interpretativismo se refiere, ¿verdad?, a la postura más cualitativa, ¿no? La ciencia biomédica, puede que usted coincida conmigo o no en términos de este acercamiento, pero plantea una realidad objetiva independiente de los investigadores, que es susceptible de ser descubierta. Hay un criterio de verdad, se basa en la replicabilidad, en el método científico, mientras que el interpretativismo, que es propio de la antropología, la sociología, los estudios culturales, se centra en la interpretación, en los significados, en la experiencia, en la teoría emergente, en la multitud de realidades. Y entonces los propósitos son diferentes. El primero, por una parte, es explicar la realidad, ¿verdad? Y el otro es la comprensión profunda de la realidad. La gran diferencia es que las dos son formas de entender la realidad. La segunda, la comprensión, es que tiene un componente empático, ¿verdad? Yo trato de ver las cosas desde tu perspectiva. Tengan presente todo esto, porque es que todo esto se refleja a la hora de los potenciales dilemas éticos. Recuerden, la mentalidad ética está construida, particularmente cuando la vemos reflejada en los códigos, en los comités de ética que evalúan nuestros proyectos, está pensada para el modelo biomédico. Por eso es que a veces es tan difícil validarlo. Por eso tenemos tantos encontronazos. El de arriba es experimental, cuasi experimental, hay una verificación de hipótesis. El otro se fundamenta en la etnografía, en la acción participativa, en la teoría emergente, los métodos. Y aquí es donde empiezan, ¿verdad? Vamos a empezar a hilar fino, porque a partir de los métodos es que empieza a hacerse cuestionamientos éticos severos
algunos muy pertinentes. Encuestas, observaciones, intervenciones controladas, y por el otro lado tenemos entrevistas de otro tipo, pero también podrá haber cuestionarios, pero bueno, hay entrevistas semiestructuradas, observaciones, grupos focales, métodos visuales, revisión documental. Y los datos, por una parte, son numéricos, en un lado análisis estadístico, y en el otro el análisis de contenido, las narrativas, que también ese tipo de análisis levanta consideraciones éticas. Uno más de esto, y ya, lo prometo. Este pretende simultáneamente, yo creo que visualmente, ¿verdad? A mí me agrada eso. Lo que tenemos son los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, y cómo la investigación cualitativa de alguna manera, ¿verdad? Y la investigación cualitativa levanta asuntos éticos relacionados a esos temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted tiene la investigación cualitativa, tiene el consentimiento informado, pues este se plantea como un evento. Mientras que en el lado de allí vamos a discutir por qué luego se presenta como un proceso. En la información en cuanto a los riesgos, más bien a los riesgos no, a los propósitos del estudio, es mucho más precisa. Es decir, cuando tú le explicas a alguien, esto es lo que va a pasar. En el modelo cuantitativo es mucho más preciso. En el modelo cualitativo no es que no se le pueda decir a la gente, es que el tipo de investigación a veces es difícil precisar eso. Uno de los grandes problemas es que yo empiezo una investigación cualitativa y yo tengo unos planteamientos, pero yo puedo tomar otros derroteros y yo no puedo anticipar eso. Y eso es fundamental para consentir a la gente, porque lo que plantea es que yo te tengo que estar consintiendo constantemente. Un ejemplo. Se me escapa el nombre y me disculpan por eso. Una investigadora británica se dio a la tarea, para que tengan esto, ¿verdad?, trayendo la casuística de los casos, para que la gente a veces nos ubicamos mejor con los casos. Esta investigadora se dio a la tarea propuso una investigación en hospicios donde quería examinar la experiencia de la muerte, el impacto en los individuos que estaban moribundos y sobre todo el impacto en la gente que estaba a su alrededor. ¿Sí? Pues la gente, cuando empieza a consentir a los sujetos que están participando en esto, pues le hace el planteamiento sobre la investigación, el sujeto está en todo su sentido consciente, pero son gente que están en los hospicios enfermos y muriéndose, así que en muchos casos se da un deterioro muy rápido y llega un momento donde se está documentando que la gente, pues, yo voy donde ti te digo, vamos a hacer este tipo de investigación, y tú me dices que sí. Mañana yo voy donde ti, tú me preguntas, ¿y quién tú eres? O caíste en coma. Entonces, el planteamiento que tú te haces es, yo podía anticipar eso, y si el sujeto está en coma, ahora voy a hacer las observaciones en otras circunstancias, ¿a quién tengo que consentir? O sea, es la complejidad de no necesariamente poder anticipar hacia dónde va la investigación. Y eso tiene repercusiones importantísimas en el consentimiento informado y, por tanto, en el asunto de la autonomía. Hay asuntos éticos con respecto al reclutamiento. En ambos casos son diferentes, pero hay elementos importantes. Recuerden que en el caso cualitativo las muestras son pequeñas. Así que mantener la confidencialidad es más difícil. El enfoque naturalista de observación participativa también compromete eso. Los gatekeepers, como lo vamos a hablar, hay unos elementos de coerción que de alguna manera se exacerban ahí. La justicia, de nuevo, en el caso de la investigación cualitativa, si yo tengo un plano muy claro, yo le puedo explicar a usted más claramente cómo se va a dar ese potencial de riesgos y beneficios. En el otro caso, en el cualitativo, es muy difícil, o es más fluido y más impreciso. Y la beneficencia y no la maleficencia, ¿verdad? Los diseños experimentales permiten anticipar, reconocer y evaluar los riesgos y los beneficios, y en el otro lado, ese tipo de diseño impide tener precisión con respecto a eso. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario, una intervención? Así que, cuando nos movemos hacia la reflexión ética en la investigación social,
tenemos que centrarnos y tenemos que enfatizar en la responsabilidad de nosotros los que investigamos, ¿no? Y esa responsabilidad, como había dicho, implica evitar daño. Evitar daños. A personas que participan en las investigaciones se vela siempre por su integridad, autonomía y dignidad. Y de hecho, esto la mayoría de las veces en el ámbito de la investigación se operacionaliza a través de que el consentimiento informado, mantener la confidencialidad y el respeto al anonimato. Y es a partir de esos tres conceptos que yo voy a hablar sobre la investigación cualitativa. Y voy a mencionar dos conceptos más que tienen que ver con el mérito científico y los riesgos. Consentimiento informado. La investigación naturalista. ¿Sí? Uno de los problemas mayores, como hemos visto aquí con el ejemplo que dimos alrededor del consentimiento informado, que es uno de los fundamentos para garantizar, recuerden, la autonomía. Esto se basa en el concepto, ¿verdad?, de que se participa voluntariamente de una investigación basado en una base informativa, ¿no? Se tiene una base informativa que se ha entendido y que es un sujeto que es autónomo y que se autogobierna. ¿Cierto? Lo que pasa es que entonces hay un planteamiento en el espacio de la investigación naturalista. De hecho, la investigación naturalista se plantea de la siguiente manera. Es decir, es una investigación que se hace en un contexto natural, es decir, la investigación se hace sin alterar las condiciones naturales, examina las cosas tal como discurren naturalmente. Y uno de los planteamientos, ¿verdad?, en contra del consentimiento informado, como vimos en el ejemplo que dimos, es consentir introduce un elemento de alteración a ese contexto natural, que en algunos casos implica hasta inviabilizar la investigación. Entonces eso es lo que lleva, ¿verdad? Ese es lo que se llama en la literatura el efecto Hawthorne, que es un estudio que se hizo, no sé si lo conocen, el efecto Hawthorne, que se hace una investigación en una fábrica que se llama Hawthorne sobre la productividad. Entonces los investigadores se dieron cuenta que mientras ellos estaban allí la productividad aumentaba un montón. Entonces cuando se iban la productividad bajaba. Entonces empezaron a darle explicaciones y buscar todos los factores, pero se dieron cuenta a la larga que el factor que afectaba mayoritariamente la productividad era la presencia de los propios investigadores. Así que de hecho nuestras actividades se alteran considerablemente. Es un planteamiento que se hace con respecto a la imposibilidad de hacer trabajo naturalista, ¿no? Así que lo que se ha propuesto muchas veces, que es un asunto que de alguna manera en el ejemplo que yo di no lo dijeron abiertamente porque la compañera hizo otro tipo de planteamiento, pero es la investigación de carácter incógnito. Es decir, no decirle a la gente, no informarle que están siendo observados. Y mayormente ese argumento se esboza desde una lógica de riesgos y beneficios. La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de ser observado? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los riesgos de ser observado o de tener una conversación conmigo? Que se puede llamar entrevista estructurada, no estructurada, como ustedes quieran, semiestructurada. Pero ¿dónde radican los riesgos? ¿Cuáles son los potenciales riesgos de ser observado? Ese método, como para dártelo como ejemplo, yo como investigadora voy a una oficina de un médico, me siento en esa sala de espera y voy anotando, observando los puntos que son los de interés para esa investigación. Y en esa observación, en ese tipo de investigación, dudo que haya un consentimiento de que te vamos a estar observando. Sí sé que tú lo notificas en la oficina. Mira, yo soy de la agencia tal y me voy a sentar aquí a ver a tu evento. Ok, chévere, pero a esas personas por las que yo observo, a esos pacientes no hay notificación de que te estoy viendo. Entonces, a lo que voy es que no sé si a eso vaya a traer un riesgo ante lo que te está planteando. Pues la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son los riesgos de ser observado? Por lo menos en la literatura que yo he leído con respecto a investigaciones donde el investigador o investigadora es incógnito,
que generalmente se hace en poblaciones que son bien vulnerables, poblaciones que están invisibilizadas y van a buscar esa información. El riesgo que he leído en una de la literatura es que siempre, cuando se destaca en la narrativa, lo que se vio de manera incógnita, se ha encontrado que se identifican a las personas, porque posiblemente es una única persona que tiene esta característica que fue vista en incógnita, y cuando se hace la narrativa y se publica, hay el riesgo de que la persona pueda ser identificada, y ha ocurrido que se ha identificado esa única persona, o dos personas que han tenido unas características en particular. Indudablemente, porque es que la investigación tiene diferentes fases, y ya van a ver que dentro de lo que es las discusiones hay una parte que tiene que ver con la publicación de los datos, y siguen habiendo potenciales riesgos para la gente. Esto es un asunto bien variado, no hay que analizar los contextos y las situaciones particulares, porque la realidad es que en muchas ocasiones el riesgo es, si se quiere, nulo o cuasi inexistente. Y entonces hay que evaluar si lo vamos a hacer desde esa perspectiva o vamos a imponer una condición de principio y decir no, pero es que no vamos a ni tan siquiera considerar eso. Hay una cuestión de dignidad humana en donde los sujetos, irrespectivo de los riesgos, tienen que ser informados. También que el investigador tiene que pasar por el proceso que se llama la regulación de la IRB, el cual yo tengo una propuesta de una investigación, pero si el IRB me lo deniega, es porque ellos vieron algún mérito que no sea ético para ese sujeto al cual yo voy a hacer que es complejo porque muchas veces los IRB no tienen los elementos de juicio para evaluar este tipo de investigación. Que yo quiero hacer un alto, ¿verdad? Que también quiero mencionarlo. Hay una diferencia entre lo que es la información de incógnito y el engaño. De hecho, el caso clásico, el de Humphrey, el de Tea Room Table, donde él se hizo pasar, él estudió los encuentros homosexuales en baños públicos. Y él, esto es bien complejo porque él se hizo pasar como uno de los que velaba en los baños y nunca le dijo a ninguno de los investigados, salvo uno o dos, que él era un investigador. Y más todavía, para recopilar información demográfica, él lo que hizo fue que fue a los estacionamientos, cogió las tablillas, después fue a las casas de los sujetos, hizo entrevistas y levantó toda esta información. El argumento de él siempre fue, y la universidad se lo dejó pasar, de hecho la universidad se lo dejó pasar, el argumento es que de no haberlo hecho de esa manera, nunca hubiera podido acceder a ese tipo de fenómeno, nunca lo hubiera podido entender, nunca hubiera podido levantar ese tipo de información. ¿Cuál era el objetivo de ese estudio? El objetivo era entender ese tipo, los riesgos que había alrededor de los encuentros, cómo se organizaban los encuentros homosexuales en baños públicos. Y es un estudio clásico. El problema que él sí tuvo fue que eventualmente, él no lo expulsan. Hay otro caso que se va a citar aquí donde sí expulsan al investigador. A él nunca lo expulsaron de la Universidad de Washington, pero sí le retiraron los funding. Se consideró la idea del consentimiento post ex ante, que es como se dice, se avisa o se avisa luego, ¿no? Pero evidentemente esto puede tener problemas, ¿verdad? Dado unos ciertos contextos. Por ejemplo, donde las actividades son altamente ilegales o altamente estigmatizadas, las consecuencias para los sujetos pueden ser mayores de ser observados. Y sobre todo, ¿verdad? Porque es que de lo que estamos hablando aquí, que es un asunto que vamos a traer también. Lo que pasa es que este tipo de asuntos yo los estoy separando, pero muchas veces se solapan. Por ejemplo, en el tipo de investigación naturalista donde el investigador participa en los lugares, hay unos problemas de confidencialidad, ¿verdad? Yo no puedo, en una investigación, usted me va a entrevistar a mí, nosotros nos podemos ir a un lugar y nadie se entera que yo estoy participando en esa investigación. En la investigación naturalista hay un potencial de que de alguna manera se me marque, se estigmatice. Por ejemplo, los usuarios de drogas, una de las cosas que pasaba en una investigación que yo trabajé en los Estados Unidos, nosotros teníamos recursos y teníamos unas guaguas que permitían hacer toda la investigación en el campo. Es decir, llevábamos casi como quien dice la universidad
con todos los laboratorios, toda la cuestión que íbamos a recopilar, al área de la comunidad. El problema era que quien se montara en la guagua quedaba marcado como un usuario de drogas, y eso era un problema serio. Cuando algunos usuarios de drogas empezaron a reflexionar como eso y se negaban, otros tantos confrontaron los problemas asociados con esto, que después que salen de la guagua, pues evidentemente son marcados, y eso tiene consecuencias para ellos. Y hay un problema serio, que es el del consentimiento por escrito. Generalmente, han llegado unos compañeros ahora, generalmente la legalidad, usted examina la regla común y es muy dada al consentimiento informado por escrito, predicado en una lógica de la legalidad. No sé, los que han leído la regla común se van a dar cuenta que eso es súper evidente. Lo que pasa es que el consentimiento, y es uno de los problemas que uno confronta con los códigos, con los comités de ética, ¿verdad? Porque cuando usted lee la regla común, cierto, dice que uno puede tener un waiver de la forma escrita del consentimiento si eso inviabiliza la investigación. Pero eso está bien sujeto a interpretaciones, porque el problema es que en algunos contextos particulares, el uso de consentimientos por escrito puede crear problemas enormes. Además de que es poco viable. No se puede, por ejemplo, en un área, por ejemplo, de uso de drogas, lo que se llaman los llamados hospitalillos o los shooting galleries, donde hay un flujo constante de gente, donde hay una actividad delictiva altamente estigmatizada, no tiene sentido consentir a la gente escrito. Además, el consentimiento por escrito podría levantar alta sospecha y podría tener consecuencias para esos sujetos. Lo que me lleva también a un asunto que es bastante complejo, sobre la cuestión de la esfera pública y la esfera privada, en el tipo de investigación de carácter naturalista, ¿verdad? Que es algo, cuando tú me venías dando el ejemplo de el hacer las observaciones en los espacios así de las salas de espera, uno piensa inmediatamente, bueno, la racionalidad ahí tal vez para no consentir es que se trata de un espacio público. Lo que pasa es que los linderos entre lo público y lo privado son bastante complejos. Porque si usted lee la regla común, que no es clara con respecto a eso, lo que dice es que haya una expectativa de privacidad. En el momento en que yo tengo una expectativa de privacidad sobre mis actos, pues entonces en ese sentido, ¿verdad? Ahí es donde de alguna manera tú estás obligado a consentir a ese sujeto. Mientras tanto, tú estás en un espacio público donde se supone que tus actos no van a alterar las cosas y no van a significar riesgo para nadie. Claro, esto predicado desde la línea del riesgo, recuerden. Es como cuando usted está en una cafetería, que es el ejemplo que yo le doy a mis estudiantes. Usted está en la cafetería de la universidad. Pues ahí usted no puede tener la expectativa de que nadie lo vea comiendo. Ahí todo el mundo lo va a ver comiendo. Usted no quiere que sea visto comiendo, usted se tiene que retirar a un lugar donde usted tenga esa expectativa de privacidad. Si yo me voy detrás de ti a verte en ese lugar, pues entonces hay un elemento de privacidad que yo tengo que consentir. Esa es una lógica que se establece aquí. No es perfecta, pero por ahí va la cosa. Pregunta sobre esto. De pronto se llenó la casa, compañero. Un asunto también que remite y que no es exclusivo, ¿verdad? Que no es exclusivo de la cosa de la investigación cualitativa, es el asunto de las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Estos sujetos que pues tienen una capacidad mermada de autonomía, ¿verdad? De tomar decisiones. Y en el caso, por ejemplo, de la investigación cualitativa, ya vamos a ver una dimensión de eso. Pero en términos generales, esto yo creo que se aplica a toda investigación con sujetos humanos, particularmente porque dentro de muchas de esas poblaciones, digamos, vulnerables, como los presos o incluso los niños, hay una cultura de la complacencia. Y recuerden que siempre nosotros tenemos una relación de poder cuando hacemos investigación. Hay una relación de poder. Y esa relación de poder a veces se manifiesta de maneras, que valga la redundancia, más poderosas que en otros momentos. Pero en el caso de la investigación cualitativa se abre otra dimensión. Porque cuando uno va a trabajar en los espacios naturales y con grupos y comunidades, muchas veces uno tiene que recurrir a los llamados gatekeepers. Estas personas que por su reputación, su posición dentro de la comunidad,
nos abren puertas, nos conectan. Muchas veces, y uno tiene que ser muy cuidadoso, porque es que muchas veces uno sin quererlo utiliza estos gatekeepers como puntas de lanza en dar la información inicial que se convierte en el consentimiento. Si nos quedamos ahí, estamos cometiendo un error. Y en otras ocasiones, la posición del sujeto es tal, su reputación es tal, que podría coaccionar a la gente para participar. Es decir, yo te llevo a ti y voy mediado por pues entonces yo no me atrevo a decirte que no. O por el contrario, puede pasar lo contrario. Si tú me traes con yo digo que no. Pero generalmente es eso. El gatekeeper, tenemos que ver la posición que es, porque eso puede suponer en el ejercicio, ¿verdad?, de consentir a la gente. Si se media esa persona, podríamos estar sin querer coaccionando. ¿Sí? Pero ¿por qué razón? Porque entiendo que si tengo un líder de comunidad, habla con la comunidad X y les comenta sobre estas personas que quieren hacer una investigación y les comenta todo lo positivo que puede traer. Yo trabajo con comunidades de usuarios de droga. ¿Me escuchan por ahí? Con comunidades de usuarios de droga. Recuerda que yo soy el investigador que tiene todo este entendimiento, y esto no es una cuestión de... Esto que no se entienda, por favor, como una degradación de los sujetos, ¿no? Pero la lógica del consentimiento la tengo yo. Entonces yo llego y voy con el bichote de la comunidad. Y le digo todo lo chévere, y el bichote va y le dice: ven acá, negro. Ven acá. Tú ves a este señor que ahí está haciendo una investigación y todo ese tipo de cosas. Mira a ver si tú quieres participar. Mira a ver si tú quieres participar. Participa. Y lo dice el bichote. Y ese es el tipo de cosas, ¿verdad? No hay una forma clara de cómo bregar con esto. Lo que hay que es tener conciencia si eso es un elemento que puede estar coaccionando a los sujetos de investigación. ¿Van viendo? Esto no, y pasa con una frecuencia bastante grande. Pasa porque es que son los que mandan y detienen la investigación, y hoy se van a hacer observaciones, mañana no. Y son los que de alguna manera, evidentemente, detentan un poder tal que tienen un efecto considerable en la investigación y en los sujetos que participan en esa investigación. Porque, de nuevo, la investigación cualitativa supone relaciones muy diferentes a las que se establecen tradicionalmente en la investigación de corte biomédico. Recuérdate que la investigación de corte biomédico, ¿verdad?, lo que tenemos son principalmente, ¿verdad?, situaciones experimentales, cuasi experimentales, intervenciones que suponen situaciones que no son naturales y altamente controladas, y sobre todo fuera de sus contextos. Aquí tú estás en el contexto, estás estableciendo una relación con los sujetos de investigación, ¿verdad? Y esas relaciones tienen que tenerse presentes, porque afectan de diversas maneras la posibilidad, ¿verdad?, de la libertad y la autonomía, que es en última instancia de lo que estamos hablando cuando traemos el asunto del consentimiento informado. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? El manejo de la información, ¿verdad? Y hay que ver nuevamente el consentimiento informado como un proceso, que era lo que él decía anteriormente. Muchas de las investigaciones de corte naturalista duran años. Años. ¿Sabes? Las investigaciones, porque es que toma muchísimo tiempo ganarse la confianza de la gente, entrar a las comunidades, levantar información. Todo este tipo de asuntos toma años, y esto establece unas relaciones muy diferentes. Aquí es donde, en una cosa que voy a discutir más adelante, se desdibujan las relaciones entre el investigador y el sujeto de investigación. Y por ahí vienen los riesgos. Pero esta situación supone que la investigación puede empezar con unos objetivos y devenir en otros objetivos. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque cuando en una investigación yo te establezco los objetivos y esto es lo que va a pasar, se acabó, tú consientes y por ahí nos vamos. Pero acá yo le estoy diciendo, bueno, empezamos con esta idea y de momento nos movemos a otra y cambian las condiciones. Debemos consentir nuevamente a la gente, que es algo que nos debemos plantear. Así que el consentimiento debe ser un proceso más que otro asunto, ¿no? Es difícil, por tanto, el asunto de cuánta información, que es un issue enorme. Yo me he topado, y esto es un asunto, ¿verdad? El consentimiento nuevo, empezamos planteando de nuevo
que es una decisión voluntaria, libre, pero que se basa en el entendimiento de una información, ¿verdad? Eso todo el mundo lo tiene claro. Pero ahí ustedes se van a topar, hay diseños que a mí me lo han dicho, porque generalmente como yo soy el etnógrafo, yo entro a la comunidad y yo soy el primero que consiente a la gente. Me dicen, no le puedes dar demasiada información, porque darle información introduce un elemento de contaminación, lo que es el learning curve. Así que el problema que yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cuánta información hay que darle para que en efecto esto sea un consentimiento válido? Sin que esto afecte a la investigación. Nuevamente el choque entre los propósitos de la ciencia y los derechos de los individuos. Las expectativas en términos del uso de los datos y sus riesgos. Stephen Mosher hace una etnografía en China, se me escapa la fecha y me disculpan, no puedo cargar tanta información, se me escapa. Él hace una etnografía sobre los abortos forzados en China. Cuando regresa a Stanford con los datos, se empiezan a dar cuenta que si se publican estos datos tal como él los planteaba, eso iba a tener consecuencias bastante peligrosas para los sujetos de investigación. Le paran la investigación y de hecho tiene consecuencias dramáticas para él, lo expulsan del programa doctoral. Pero de hecho tenemos que entender que en ciertos contextos, por ejemplo en el caso de los usuarios de droga, revelar información, publicar información, cómo yo dejo ver esa información, puede tener consecuencias serias, que pueden estigmatizar a la gente, podrían excluir a la gente y podrían incluso representar peligros mayores para la gente. Problemas físicos, problemas de otra índole, que lo vamos a ver en el caso de los grupos focales con respecto a la confidencialidad. Vamos a eso. La confidencialidad, que yo creo, ¿verdad? Esto de nuevo podría ser demasiado obvio, pero yo no caigo, ¿verdad? Entiendo que no es redundante. La confidencialidad supone el manejo secreto de la información que está atada a la identidad, a la posibilidad de que sepan quién yo soy. Lo que pasa es que tradicional, ¿verdad? Esto es un asunto de grados. No es como en el caso del anonimato, que es dicotómico. ¿Tú sabes o no sabes quién es? ¿No? Tradicionalmente, esto es un problema que ha tenido y que sigue teniendo la investigación cualitativa. El anonimato es el vehículo a través del cual se garantiza la confidencialidad. Y eso es un gran problema. Un enorme problema. Un enorme problema porque hay un espacio enorme. Lo que hacen tradicionalmente, digamos, los antropólogos es que levantan toda la información tuya y lo que te garantizan es que el día que yo voy a publicar no voy a usar tu nombre. Pero en ese espacio del manejo de la información, tanto del antropólogo como cuando se analizan los datos, cuando no es el antropólogo el que analiza los datos o la antropóloga, o en el caso, digamos, de los espacios de actividad ilegal y estigmatizada, que la información etnográfica, las notas de campo, no están protegidas por ley, como es el caso de los reporteros. Hay los certificados de confidencialidad. Les confieso que yo leí sobre los certificados de confidencialidad que emiten los institutos nacionales de salud. Puede ser que apliquen a las notas de campo etnográficas, pero ahí hay como unos huecos que hay que trabajar. Así que eso es yo te garantizo que yo cuando publique no voy a usar tu nombre, pero me pararon los guardias y se llevaron mis notas de campo. Y más todavía, me citaron. Y si yo no voy a la citación, voy para la cárcel. Entonces, en ese sentido, por eso es que yo les digo que el anonimato, ¿verdad?, que es a través del cual yo garantizo la confidencialidad, tradicionalmente es un problema serio y hay que trabajarlo de otra manera. Hay problemas serios en los procesos de selección. Las muestras son pequeñas. Cuando las muestras son pequeñas, y no solo son pequeñas, yo estoy viendo cara a cara a los individuos, porque yo puedo tener una muestra pequeña y yo recojo los datos que los recogen de otra manera, de manera electrónica, digamos. A mí me llegan los datos. Si son muestras pequeñas, pues los riesgos se reducen. Pero yo te estoy viendo. Yo te llevo un grupo focal, que es una muestra pequeñita. Yo hago 7, 10, 20 entrevistas, que en el caso del trabajo cualitativo eso genera un montón de información. Garantizar la confidencialidad de la gente es más difícil.
en ese tipo de asuntos. Y los procesos de reclutamiento marcan a la gente. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de las huevas de reclutamiento? Un problema que uno puede confrontar de nuevo, y me disculpan que traiga los ejemplos de los usuarios de drogas, que quizás son casos extremos, pero es el área que yo trabajo, ¿no? Una de las cosas que yo trato de hacer en mi investigación es desfocalizar. Es decir, trabajar con toda la comunidad. Porque si yo me dedico a trabajar exclusivamente con usuarios de drogas, el día que me vayan hablando con alguien, lo van a marcar socialmente. A lo mejor a la persona no le interesa. A lo mejor sí. Y puede traerle consecuencias enormes. Y ese proceso de reclutamiento hay que tener gran cuidado, porque en el proceso de reclutamiento, como tú estás participando activamente en la comunidad, la gente se va a dar cuenta. No es que te llegue una notificación por correo, es que yo voy y te recluto. Y yo tengo que establecer una relación contigo para reclutarte. Y en ese proceso, sin querer, yo te puedo marcar socialmente. Puede haber un proceso de estigmatización, de exclusión. Y más todavía, las muestras, ¿verdad?, que generalmente se dan por referido, también tienen ese problema. Porque el problema es que yo te estoy pidiendo a ti que tú me identifiques a otro. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Y un problema que se lo van a topar con los comités de ética. Los comités de ética le piden a uno que se garantice que no se excluyen grupos, que no se excluyen sujetos. El problema es que cuando tú construyes las muestras en el trabajo cualitativo, muchas veces tú lo tienes que hacer a conveniencia y seleccionar sujetos. Cuando tú vas a construir la muestra de un grupo focal, tú no puedes dejarle las cosas al azar. Se las podrías dejar, pero te arriesgas un montón, porque tú lo que necesitas es que ese grupo tenga una composición particular y que los sujetos que participan ahí tengan unas condiciones particulares. El ejemplo loco que yo le doy a mis estudiantes, que puede pasar. Tú puedes reclutar, tú puedes identificar en la comunidad 40 individuos. Y entonces, para justificar la cosa de evitar los sesgos de selección, tú dices, de esos 40 individuos, yo voy a aleatorizar y voy a coger una muestra de 10 que van a ser los que van a participar en mi grupo focal. Y te tocaron los 10 más tímidos. Se te echó el grupo focal. No vas a poder recopilar información. Tú, ¿verdad?, ajustaste por todas las variables, menos la timidez. Entonces, y hay unos problemas severos alrededor de eso. Los grupos focales. Es dificilísimo garantizar la confidencialidad. La regla que se plantea en un grupo focal es como esa cosa, el eslogan que dicen de Las Vegas, lo que se diga aquí, aquí se queda. Pero no hay forma de controlarlo. Es imposible. Entonces hay que ser bien cuidadoso con los tipos de temas que se trabajan en los grupos focales. No todos los temas. Y eso es una cosa que hay que, como investigador, estar consciente. Por ejemplo, en una comunidad en Estados Unidos, una comunidad hispana, se hizo un grupo focal para levantar información, y esto fue hace bastante tiempo, cuando los tratamientos antirretrovirales eran aquellos cócteles de un montón de pastillas, ¿se recuerdan? Y que tenían un montón de efectos secundarios. Pues se levantó información y uno de los temas que se tocó fue los efectos secundarios. Uno de los participantes del grupo focal, que había sido un usuario de drogas por una cantidad de años y llevaba en abstinencia otro montón de años más, dice que el efecto que tiene, el efecto secundario, es la impotencia. Y lo dice en el grupo focal. Y fueron en el barrio y lo dijeron. Después yo me lo encontré y había recaído en el uso de drogas. ¿Cuáles son los riesgos en entrevistar a la gente? ¿Cuáles son los riesgos en observar a la gente? Eso es lo que nos tenemos que plantear, porque en primera instancia parecería que tener una conversación, ¿cuál es el riesgo? Claro, nos tomamos un medicamento que se nos dice en un clinical trial que nos podría salir un tercer ojo. Se nos pueden caer las orejas o qué sé yo, nos podemos morir. Pues ahí sí uno dice, claro, eso es un riesgo y hay que notificárselo a la gente, pero observar a la gente, hablar con la gente, hay que recapacitar sobre ese tipo de asuntos. Lo de lo que Gatekeeper se planteó anteriormente, el manejo de la información. El manejo de la información. Las imágenes, ¿verdad? De nuevo, yo tengo gran cuidado con esto, porque es que de nuevo los consentimientos que uno da se supone que son válidos en el marco de la investigación.
Entonces las imágenes, particularmente las que presentan los rostros, cuando tú tienes situaciones que pueden marcar socialmente a la gente, son peligrosos. Porque yo te tomo una foto hoy, tú que eres usuario crónico de drogas, que toda la comunidad lo sabe, y tú me dices, sácame la foto, y yo te saco la foto de la cara. Y está bien, en ese momento para ti no es problema. Tú te rehabilitas, dentro de 3 años, te conviertes en pastor, te casas, tienes 3 hijos, y la foto está pública. Eso no tiene el mismo significado que tuvo al principio. Por eso es que hay que tener problemas. Miren esto. En términos de la publicación, esto fue un lío en que yo me metí. A mí me gusta, ¿verdad? Yo puedo hablar con cierta autoridad de ciertas cosas porque he metido la pata. Esto fue una publicación, me disculpan que no puse la cita, de un paper que publicamos unos colegas sobre el uso de adulterantes aquí en Puerto Rico entre los usuarios de droga, entre los inyectores, el uso de adulterantes silacine, la llamada anestesia de caballo en la calle, que se ha asociado, ¿verdad? Hemos hecho unos intentos de ver eso, desde la introducción del uso de ese adulterante ha aumentado considerablemente la prevalencia de la incidencia, la prevalencia de las lesiones y la gravedad de las mismas. Y lo queríamos documentar. Los reviewers nos escriben y nos dicen, ustedes en el consentimiento le dijeron a la gente en esa investigación que ustedes iban a publicar fotos de su cuerpo. No. Entonces nos vimos en una disyuntiva porque entonces no íbamos a poder publicar. Hubo que entonces hacer todo un racional, todo un planteamiento que se le hace a los reviewers para poder que nos permitieran, nos autorizaran, ¿verdad?, el que se publicaran estas fotos. Pero en efecto, lo de las fotos no se le pidió explícitamente que se iban a publicar fotos de su cuerpo. Aunque en esto, evidentemente, ¿verdad?, que fue el racional que utilizamos, es imposible identificar a los sujetos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Análisis de datos. En el análisis de datos cuantitativo, ¿qué es lo que usted ve? Números. Se acabó. Y se eliminan los identificadores. Pero es que fundamentalmente no los hay, son números. Así que el analista, si no es usted y es otra persona, no confronta ningún tipo de problema. Ahora, en el análisis textual, yo estoy viendo lo que dijo la persona, yo estoy leyendo los identificadores, yo estoy leyendo quién lo dijo. Nosotros, y no puede pasar por alto, que la gente que hace transcripciones y análisis, si no es usted, deben pasar por un adiestramiento ético. Y deben tener todo ese tipo de consideraciones. Tenemos que ponerlos a coger todos los adiestramientos. Eso no garantiza nada, pero ciertamente da unas sensibilidades. No sé si lo habían pensado alguna vez. El mérito científico. Todos los que hemos pasado por el IRB nos hemos topado con esto, ¿verdad? Es una de las preguntas que se nos hace. ¿Por qué? Porque desde el Código de Nuremberg hasta el de la Declaración de Helsinki, ¿verdad?, que es una de las discusiones con las que iniciamos, la investigación, se establece que la investigación éticamente aceptable es aquella que puede producir resultados que contribuyan positivamente a la sociedad. Es decir, usted no va a someter a alguien a una investigación si eso no va a contribuir positivamente, si no va a generar conocimiento, perdonen la redundancia, generalizable. Así que una de las cosas que se miran es precisamente el mérito científico a través del diseño, si es un diseño adecuado. Y eso es uno de los grandes problemas que se tiene con el trabajo cualitativo. En parte porque es que los que hacemos trabajo cualitativo a veces no somos muy explícitos y los que evalúan esto no conocen de los paradigmas y los métodos y las características y los problemas que emanan de este tipo de acercamiento que es diferente al experimental, al cuantitativo, como usted lo quiera llamar. El enfoque ontológico, epistemológico y metodológico de la investigación cualitativa va a generar debate, ¿verdad?, cuando se le aplican los criterios de la investigación cuantitativa. A veces no se puede. Lo del asunto de las muestras probabilísticas no encaja. El tamaño de la muestra, todo este tipo de asuntos que son cosas que constantemente salen dentro de las evaluaciones. Cuando uno va a los comités de ética, ¿verdad?, hay que trabajarlo. Los comités de ética, que es lo que estoy diciendo, a menudo carecen de criterios adecuados y los problemas se centran en esa aplicabilidad.
¿verdad? Y esto no pretende agotar para nada la discusión y no se trata de verdad que evaluemos los diseños en términos de sus méritos. Eso no es el propósito de esta presentación. Pero de alguna manera los criterios, ¿verdad?, que son los de adecuaciones teórico-epistemológicas, que eso es válido tanto para la cuestión cuantitativa como cualitativa, pues hay que alinear esas preguntas y objetivos con los métodos. Ahora, la objetividad, que es un asunto, ¿verdad?, que se pide dentro del modelo cuantitativo, es algo que no necesariamente ni podemos lograr y en algunos casos tampoco queremos. Porque de lo que se trata es de ir a la subjetividad, a los elementos del sujeto. Lo que tenemos que trabajar con un asunto que es muy diferente, y esto es en donde hay que educar a los comités de ética en la confirmabilidad. ¿Cómo se pueden confirmar esos asuntos? Verificar la representatividad de la muestra. Trabajar con triangulación. Confirmar con los sujetos de estudio. Estos datos son consonos con una vez se analizan. Ese tipo de asuntos y acercamientos puede ayudar a la confiabilidad, la dependibilidad, que es el caso que nosotros estamos planteando. Un asunto de validez interna, nos volvemos a hablar hacia la credibilidad. La validez externa la trabajamos en términos de cuán transferibles son estos datos. Y la utilización en términos de la aplicabilidad. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? Lo que les dije, verificar los efectos del investigador, la triangulación, el uso de casos extremos, obtener insumos de los participantes. De hecho, una cosa, he visto a algunos compañeros y compañeras sacando fotos de la presentación. Yo estoy en la mejor disposición de compartir esto con el que la quiera. Y la comparto en PowerPoint y siéntanse en la total y absoluta libertad de usarla. Yo les pongo una sola condición, que si la mejoran me la devuelvan. Pero esto es información que es de todo, esto yo no me lo he inventado, esto no tiene el copyright mío y no debe tenerlo, lo compartimos, así que el que la quiera me la dice y se la envía o a través de Lorena se la envía. Así que en ese sentido esto es de todo. El muestreo cualitativo, que también es uno de los asuntos, tampoco nos vamos a detener aquí, pero yo quiero enfatizar algo, ¿verdad? Porque es que el único muestreo cualitativo del que se habla es a conveniencia, el de bola de nieve, ese tipo de cosas. Hay otro tipo de muestreo cualitativo que, ¿verdad?, no es probabilístico, pero, y esto puede ser debatible en un montón de niveles, pero que uno puede lograr unos niveles de representatividad bastante aceptable para los propósitos de la investigación cualitativa. Pero no me voy a detener sobre eso porque no es parte de la investigación, pero de la presentación, pero está ahí para aquel que de alguna manera quiera copia de esto, que le motive a buscar información sobre los asuntos, sobre este asunto. Los riesgos. Generalmente nos centramos en los riesgos asociados a los sujetos de investigación, que son súper importantes. De nuevo, este tipo de investigación muchas veces supone otro tipo de relación entre los investigadores y los sujetos de investigación. Con esto se generan muchos riesgos, no solo para los sujetos de investigación como nos hemos centrado, sino también para los investigadores. Esa relación, ¿verdad?, que es lo que estoy tratando de plantear aquí, que establecen los investigadores con los sujetos de estudio en la investigación, muchas veces genera interacciones intensas y humanamente significativas que pueden generar diferentes dilemas éticos y riesgos tanto para los sujetos como para los investigadores. Los investigadores se confrontan en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de investigación, riesgos emocionales y físicos. Enfrentar potencial de agresión o hostigamiento de los participantes, miembros de la comunidad, la policía, todo ese tipo de cosas. Eso pasa. Y pasa con una frecuencia violenta. Usted establece relaciones duraderas con sujetos, por ejemplo en el caso mío, y esos sujetos los arrestan, esos sujetos se mueren. Y esos son impactos emocionales enormes. Cuando yo estaba haciendo investigación en Estados Unidos, muchos de los sujetos de investigación eran gente que vivían en la calle. Y ese día yo sabía que la temperatura iba a bajar a 0. Y yo me iba para mi casa. Ese día yo tenía pesadilla. Porque yo sabía que los muchachos estaban a punto de congelarse y podían morir en esas circunstancias. Ese tipo de cosas generalmente no se piensa en el ámbito de la investigación biomédica, pero es importantísimo. Uno puede meterse en unos contextos súper desconocidos, bien distales culturalmente, y eso es fuente brutal de estrés, brutal.
El involucramiento emocional con los problemas estudiados, porque es que uno puede hacer narrativa. Uno cuando entrevista a la gente, ¿verdad? Uno siempre asume que cuando uno entrevista a la persona, uno de los riesgos es que la persona no puede levantar trauma, la persona se puede sentir incómoda, que pasa con una frecuencia, con gran frecuencia, pero también te puede pasar a ti. Nosotros estábamos haciendo un grupo focal aquí en Río Piedra con usuarias, con mujeres que eran usuarias de drogas. En el grupo focal se levanta todo un asunto de trauma y todas las mujeres empezaron a dar testimonio y empezaron a llorar. Fue un asunto bien intenso. El caso es que cuando yo miro para el lado, yo estaba haciendo el grupo focal con unos asistentes, algunos que eran estudiantes y otros que trabajaban en el centro de investigación. No estaban. Todo el mundo se había ido. Entonces, cuando yo pregunto, me dicen: Juan, lo sentimos que te dejamos solos, pero no soportábamos estar allí. Nos fuimos a llorar afuera. Porque era tan intenso. Me preguntaron: ¿cómo tú lo hiciste? Bueno, aguanté. Porque me tocaba. Pero era emocionalmente bien fuerte, porque los testimonios de las mujeres eran, en términos de violencia, de violaciones, de vejaciones, eran horrendos. Y uno se afecta enormemente por eso. Atestiguar actos ilegales, que eso puede ser una cosa, o moralmente cuestionable, y la pregunta que se hacen miles de investigadores en estos contextos: ¿qué hago? ¿Qué hago en estos casos? Eso implica un riesgo, un impacto emocional enorme. Riesgos ilegales, lo que dijimos ahorita, la confiscación de los datos, que puede pasar, arresto, puede pasar también, si uno está en unas condiciones particulares, en un ambiente que es de actividades ilegales, lo pueden arrestar a uno. Lo pueden arrestar. Los sujetos, igual, también enfrentan riesgos emocionales y sociales. La entrevista etnográfica o semiestructurada, la que ustedes le llaman a profundidad, y los grupos focales en ocasiones indagan temas psicológicos y socialmente sensibles que pueden provocar reacciones emocionalmente intensas. Y pasa muchísimo, ¿no? Algunos de estos temas pueden no estar dentro de los contemplados dentro de la investigación. Y eso es un problema enorme. Uno no se lo planteó y salió. Sí. Tuvimos unos grupos focales y había la posibilidad de estas situaciones y pusimos un manejo de riesgo de una psicóloga que estaba accesible como tal y el IRB no aprobó el estudio. Por eso es que en términos de diseño uno tiene que ser bien cuidadoso en términos de las estrategias que uno utiliza dependiendo de los temas que uno va a trabajar. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio con jóvenes, la relación de los jóvenes con respecto a la violencia en comunidades de alto riesgo. Pues habían algunos jóvenes que habían sido víctimas de violencia y otros que habían sido perpetradores de violencia. Pues evidentemente no podíamos hacer grupos focales, no era adecuado con los perpetradores, porque evidentemente en un grupo focal iban a inhibirse de decir cosas, o si las decían iba a tener consecuencias serias para ellos, porque no iban a decir que iban a matar, que habían matado, habían robado, o las instancias de violencia de las que habían participado. Así que ese tipo de acercamiento lo teníamos que hacer a través de entrevistas individuales, con todos los problemas que eso podía implicar. La ética y la metodología se afectan mutuamente. Eso es indudable, ¿no? Un determinado punto de vista ético, y con esto yo no quiero plantear algo que mucha gente ve la ética como un problema para la investigación. Porque yo me he topado con esa visión de que la evaluación ética es un problema para la investigación, va a obstaculizar la investigación, va a hacerla más difícil. Pero ciertamente un determinado punto de vista ético delimita las aproximaciones metodológicas, lo que le estamos diciendo. Las consecuencias, por ejemplo, de trabajar con este tema de la violencia en un grupo focal, pues tienen que ser reevaluadas precisamente por consideraciones de orden ético. Y la elección de un determinado modo de resolver las preguntas de investigación implica una perspectiva ética. Así que nosotros proponemos aquí que más que cumplir con unos protocolos estandarizados, esta investigación cualitativa se tiene que situar.
tiene que evaluar los contextos particulares, siempre mirando los principios, siempre mirando los paradigmas éticos. No se debe dejar de mirar eso, pero tampoco nos podemos quedar en ese nivel. También tenemos que contextualizar las cosas. Una ética situada considera la relevancia de los principios éticos en el marco de los diferentes contextos y tipos de estudios, ponderando además las realidades culturales, socioeconómicas a nivel individual, institucional y nacional y sus respectivas asimetrías de poder. Es decir, es una combinación de un montón de asuntos, desde los diseños, los paradigmas éticos y las condiciones particulares del asunto. Por último, quería cerrar con este comentario. La realidad investigada tiene un rostro. Nunca perdamos de perspectiva eso. Estamos bregando con sujetos humanos. Adquiere vida y en esa medida nos interpela y fuerza a pensar sobre nuestro papel en el proceso de investigación, así como las consecuencias del mismo. Estamos bregando con gente y eso tiene unas implicaciones serias. Nada, con esto yo termino. Estas son las referencias, así que si hay alguna pregunta,